Bien, muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder estar en esta transmisión a invitación, desde luego, del Colegio de Abogados del Altiplano de Tlaxcala. Esperamos pues que en este momento se inicie la conexión por parte de los integrantes del colegio, por parte de abogados, abogadas que se interesen en el tema de otras partes del país. Nosotros somos originarios de Baja California Sur. Hemos invitado a algunos abogados también y abogadas a través de la red social para que puedan conectarse. Y en virtud de la necesidad de la puntualidad inglesa, hemos iniciado unos minutos antes la transmisión con el propósito de poder de alguna forma ir teniendo la conexión e ir teniendo la incorporación de quienes vayan escuchando esta plática, esta conferencia, y realmente pues poder ubicarnos en el tema de hoy, que es la evolución institucional de los derechos humanos en México. Quiero primeramente, desde luego, agradecerle al licenciado maestro Arturo Montiel Márquez la invitación, saludar a los juristas del Altiplano de Tlaxcala, Asociación Civil, también a todos los abogados y abogadas que nos ven. Enviar un saludo aprovechando también a los estudiantes de maestría de Derechos Humanos de la Universidad de Tlaxcala. Tuve el gusto de estar con ellos recientemente y estaré nuevamente de forma virtual con la siguiente generación. Y aprovechar también rápidamente, antes de iniciar, para darle un saludo cordial a todas las madres que festejan y que han festejado pues el día de ayer de manera inédita su día, en virtud de que se celebró pues este homenaje que todos debemos de rendirles a quienes nos dieron la vida, pero también a quienes son el motor realmente de la sociedad, el motor de la familia, quienes forman a los hijos, a las hijas, las madres que festejaron su día el día de ayer de manera sui generis por la contingencia del coronavirus. Bien, parece ser que ya estamos en el horario que se había programado la plática. Aquí es muy interesante, desde luego, decirles que la complejidad del tema implica hacer un resumen realmente, pues un resumen muy apretado en este tiempo que se nos da para poder hablar de este interesantísimo tema. De acuerdo a la visión de diferentes juristas, en realidad los derechos humanos se pueden clasificar dependiendo del momento en que surgen históricamente, desde su cronología, o bien desde el contenido de los mismos. De ahí tenemos que hay quienes consideran que los derechos humanos existen aquellos que son de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación, de tal suerte que cronológicamente los podemos ubicar en el tiempo. Pero por otro lado también tenemos una clasificación de 5 diferentes vertientes que nos lleva primero a concebir ese proceso que se dio de la evolución de los mismos, de lo individual a lo colectivo. Es decir, las primeras vertientes de los derechos humanos se dan dentro de la defensa de 2 grandes valores que han impulsado siempre a la humanidad, lo que tiene que ver con los derechos de libertad
y lo que tiene que ver con los derechos de igualdad. Esa es la primera gran clasificación que tenemos. Derechos humanos que tienen que ver con la libertad y derechos humanos que tienen que ver con la igualdad. Los grandes valores de la humanidad. Fundamentalmente axiológica esta apreciación de los mismos. Y después tenemos otras categorías de derechos humanos denominadas de la forma siguiente: lo que se conoce como derechos de autonomía, lo que se conoce como derechos de participación cívica o participación ciudadana, y los denominados derechos de protección, también conocidos como de crédito o económicos. Es decir, en realidad, cada una de estas vertientes va respondiendo a un contenido distinto o a un ejercicio diferenciado del derecho. Mientras que lo relacionado con la libertad y la igualdad surge inicialmente referido a la persona o al individuo por sí mismo, es decir, es algo más en el ámbito personalísimo, valga la expresión, del individuo, del hombre o de la mujer, va habiendo una evolución de tal manera que ese individualismo inicial se va a transformar en garantías de orden social o de orden colectivo, pasando por los derechos de autonomía, que estos están relacionados con la necesidad de que el Estado, como ente jurídico superior, se abstenga de intervenir en la vida de las personas y que lo deje actuar al ser humano en las decisiones que le competen solamente a él. El número y espaciamiento de los hijos, la religión que uno quiera elegir, las diferentes libertades que tenemos, etcétera. Es decir, los derechos de autonomía tienen que ver con la necesidad de que el Estado, como un ente jurídico superior, se abstenga de intervenir en la esfera individual o en la esfera correspondiente. Los derechos de participación cívica, estos tienen más que nada un aspecto de carácter político en cuanto a la posibilidad de organizarnos, la posibilidad de formar sindicatos, la posibilidad de crear partidos políticos, la posibilidad de participar también en la designación para competir por cargos de elección popular, de tal manera que va ligado este derecho de participación a ese propósito de ser parte de la vida pública del país en el ámbito de los diferentes órganos de representación gubernamental o en los poderes públicos. Y la última clasificación que decíamos, lo que tiene que ver con los derechos de protección o de crédito, también llamados económicos, donde ahí sí el Estado está más comprometido en participar necesariamente, porque va vinculado a los temas del derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Es decir, los derechos de protección están relacionados íntimamente con la necesidad de creación de servicios por parte del Estado, digo, como ente jurídico superior, la urbanización, los servicios de agua potable, los servicios educativos, los grandes compromisos que tiene el Estado de Derecho, el Estado constitucional, que se ha ido consolidando pues en los últimos años en el mundo entero con sus variantes y con sus diversos sistemas políticos y sociales. De tal suerte que esta es una primera clasificación que tenemos, y esto puede también desglosarse de manera cronológica, donde primeramente hablamos de una primera generación de derechos humanos, de una segunda generación y de una tercera generación. En la tercera generación, fíjense qué interesante, ya son derechos no solamente colectivos, dicen los autores, o todos colectivos, sino que algunos difusos. ¿Cuáles derechos pudiéramos
poner en este apartado de la tercera generación, bueno, aquellos propiamente del siglo XXI, fines del siglo XX y principios del siglo XXI, como pudiera ser la necesidad de un acceso igualitario a los servicios tecnológicos. Hoy, por ejemplo, muchas de las comunidades, por hablar de México, no cuentan con servicios de Internet. Muchas de las necesidades que se tienen ahora, por ejemplo, para llevar la educación a los hogares, está siendo a través precisamente de estas vías digitales, de Internet, de estas redes sociales. Y como nunca, se está dando un gran paso ya en las universidades, en las escuelas en general, en el aprovechamiento de la tecnología, que ya lo hacíamos, pero que ahora pues ya las plataformas digitales como son el Zoom o como son Google Meet o algunas plataformas propias de instituciones de educación superior, pues están teniendo una gran apertura, una gran demanda, y estamos viendo pues con mucha aceleración la necesidad de aprovechar más la tecnología para llevar la educación a los hogares, para llevar la educación a los hijos, a los profesionistas, los programas de actualización en diversas materias, no solamente en el aspecto universitario, también en la parte técnica. Entonces, pudiera ser un derecho de tercera generación, la necesidad de contar todos con servicios tecnológicos pues en su expresión más acabada. Otro de los derechos humanos de tercera generación puede ser el derecho a un medio ambiente sano. No es un derecho que pueda ser visto desde una perspectiva individual, sino que en realidad hablamos de una perspectiva global, de una perspectiva colectiva, de una perspectiva social amplia, el derecho al medio ambiente sano. De tal manera que, entendiendo esta situación, pudiéramos pasar enseguida a señalar algo que pues la mayoría de los autores está de acuerdo. Algún autor por ahí, algún conferencista nos decía que él no creía en lo que viene a ser o en lo que se llama o se denomina como bloque de constitucionalidad. Es decir, los derechos humanos no solamente son aquellos que consagra, en este caso, nuestra Constitución, en el caso de México, nuestra Constitución política, o las constituciones de los estados de derecho constitucionales, sino que además este bloque de constitucionalidad debe incluir los tratados internacionales, como ya lo sabemos, suscritos por el país, sobre todo en materia de derechos humanos, y adicionalmente lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos. De tal manera que, aparte de esto, es también el poder determinar la importancia de los aspectos que están en nuestra Constitución desde una perspectiva de los valores que se persiguen, no solamente lo que la Constitución dice, sino la esencia misma de la protección que la Carta Magna o las Cartas Magnas han llevado a este nivel máximo de la pirámide jurídica. Hay que decir también que precisamente en el contexto histórico, estamos haciendo un repaso muy rápido histórico antes de entrar propiamente a la evolución institucional de estos derechos en el país. Hay que decir que la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 habría de tener consecuencias muy relevantes en cuanto a la visión de los ciudadanos, porque a partir de esa guerra de 1945 que termina, los ciudadanos ya no serían vistos únicamente desde una perspectiva local, regional o de su país en cuanto a los atributos que pudieran tener como personas o el respeto a las personas únicamente por lo que esté normado en ese país o en esa nación. El ser humano se vería ya entonces como una
como un sujeto de derechos que trascendían las fronteras de sus naciones. Si bien es cierto, el nacionalismo o la configuración de los países se fue dando precisamente en base a esas autonomías que cada nación tuvo para ir formando y conformando sus sistemas de gobierno, pero también las relaciones que se daban entre el Estado y los individuos. A partir de esta conflagración mundial, la perspectiva sería de visualizar esto de una manera distinta. Es decir, ya nunca más permitir violaciones, permitir transgresiones, permitir abusos, excesos que en algún país se daban o en muchos países se dio en virtud de una idea local de su propio régimen jurídico-político. Esto sería así porque precisamente va a ser en 1945, poco tiempo después de esta conflagración, que se va a conformar la Organización de las Naciones Unidas. Esta Organización de las Naciones Unidas va a tener como propósito fundamental precisamente ser un mecanismo internacional de contención de los futuros conflictos bélicos que se pudieran presentar. Es decir, ya nunca más una guerra que pusiera realmente a la persona en un sitio oprobioso, donde tuvimos pues, y la historia lo narra, una serie de, pues ya no digamos violaciones a los derechos humanos, sino realmente el abatimiento de vidas humanas, muchísimas vidas humanas que se perdieron en esta Segunda Guerra Mundial, y la Organización de las Naciones Unidas vino a ser un elemento central. Documentos relevantes que surgen de la Organización de Naciones Unidas actualmente, digo, no es un dato de hoy o de ayer, pero sí tenemos que se cuenta con alrededor de 193, 200 países que integran Naciones Unidas. En 1966 surge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en ese mismo año también el Pacto Internacional para los Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales, fíjense, ya desde entonces, en 1966. Entonces es un antecedente muy importante que va enfocado precisamente a la organización estructural y a las principales vertientes que nos van a llevar a la modernidad que hoy tenemos en cuanto a la regulación de estos derechos. Adicionalmente, también a ello va a ser indispensable y va a ser necesario la creación de un sistema de protección de estos derechos. Estos sistemas de protección podemos dividirlos, por un lado, el sistema universal, que es el que precisamente genera la Organización de Naciones Unidas. Naciones Unidas cuenta con una comisión para atender asuntos relacionados con derechos humanos, un comité especializado para ello. Y también tenemos el sistema interamericano de derechos humanos, un sistema similar, digamos, con ese mismo objetivo en Europa, y un sistema también de protección en África. De tal suerte que la ubicación nuestra, pues como todos ustedes saben, es dentro del sistema interamericano, que realmente contempla dos instituciones muy sólidas que han venido teniendo incluso una participación relevante o decisiones relevantes jurídicamente hablando. Una de estas instituciones, desde luego, lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, D.C., y la otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, la Comisión Interamericana no es jurisdiccional en el sentido estricto, y la Comisión Interamericana sí tiene un carácter jurisdiccional, ubicada en San José, de Costa Rica.
Ambas instituciones de este sistema interamericano de protección van a darle seguimiento en las naciones que forman parte de la Convención Americana de cómo se encuentra la situación de estos derechos en el continente americano, y precisamente alrededor de 25, 27, 30 países habían conformado ya la Organización de Estados Americanos y la, digamos, aceptación de la competencia de la Corte Interamericana para casos de violaciones a derechos humanos por los estados parte de la propia convención. De tal manera que, pues en realidad es muy importante la actividad que realizan, y que en un momento dado pues implicaría también un análisis posterior la actividad en sí misma que vienen llevando a cabo estos órganos. Van a generar una serie de protocolos, una serie de documentos especializados, sobre todo en los grandes, pues en las grandes, digamos, desventajas o en las grandes situaciones negativas que se han venido teniendo en esta región históricamente, por lo que hace, por ejemplo, a la tortura o la necesidad de erradicar la tortura de inmediato o de manera muy urgente. Se ha venido haciendo un trabajo muy importante, lo que tiene que ver con desaparición forzada de personas, lo que tiene que ver con violencia en contra de la mujer, en fin, una serie de protocolos y disposiciones legales que han venido generándose a través precisamente de la Comisión y de la Corte Interamericana. Bien, en realidad, dentro de los organismos protectores de los derechos humanos, podemos decir que por un lado tenemos aquellos que tienen un carácter jurisdiccional y aquellos que no son jurisdiccionales. Dentro de los no jurisdiccionales, como ustedes saben, tenemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones o procuradurías, en algunos casos estatales, en cada una de las entidades de la República. Hay que decir que, si bien es cierto, se incorpora a nuestra Constitución esta comisión en el año del 92, en realidad adquiere fortaleza en 1999, porque es donde se consolida como un organismo autónomo constitucional. Los antecedentes más remotos son precisamente el Ombudsman en Suecia en 1809. La creación de este Ombudsman en Suecia tenía la particularidad de que, más que una fuerza jurídica, fuera una fuerza moral, la de quienes presidieran estos órganos, que vigilaran el cumplimiento de las leyes, que vigilaran el comportamiento de los servidores públicos desde una perspectiva de respetabilidad, de honorabilidad, de tal manera que así surgió en Suecia, y así todavía, digamos, se sigue teniendo que los análisis, los estudios y los casos que llevan estas comisiones nacional y estatales, pues en realidad lo que se emiten son recomendaciones que no tienen un carácter vinculatorio, porque no son, digamos, ni tribunales, ni son ministerios públicos, ni son, digamos, órganos que desarrollen un proceso o un debido proceso integral. Ha habido polémica en este sentido. Sin embargo, pues el trabajo de estas comisiones es muy importante. En México ha sido muy relevante el trabajo y las recomendaciones que han venido haciendo, tanto a nivel estatal como a nivel federal, porque ha permitido sobre todo una mayor conciencia por parte en general de los servidores públicos
de respetar la ley y de respetar las instituciones y respetar a las personas en todos sus ámbitos. Es entonces en 1992 que se reforma el artículo 102, apartado B, creándose esta Comisión Nacional y después siendo fortalecida en 1999, y en el trayecto de esos años se crean comisiones estatales o bien órganos. En algunos estados se llaman procuradurías o comisiones o organismos encargados de la defensa de los derechos humanos, cada uno en su ámbito de competencia local o bien la competencia federal. Bien, pues rápidamente creo que vamos avanzando en el tiempo. Decirles también que en cuanto a la defensa jurisdiccional propiamente de estos derechos, podemos decir o tenemos que señalar necesariamente en nuestro país el juicio de amparo. El juicio de amparo referenciado en el 103 y en el 107 de la Carta Magna, puede ser el juicio de amparo directo o el juicio de amparo indirecto. Y luego tenemos también en el 105 dos elementos muy importantes que se crearon, si mal no recuerdo, por reformas a la Carta Magna en 1995. Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, y que si bien es cierto tienen cierta acotación o cierta limitación respecto a quién pueda presentarlas, han sido muy importantes estas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales con las que contamos como elementos de defensa por la vía jurisdiccional. También tenemos adicionalmente en materia electoral, el 99 de nuestra Carta Magna contempla lo que es la revisión de constitucionalidad en materia electoral, muy interesante, por un lado, y por el otro lado otra acción también, otra posibilidad de defensa de los derechos políticos de los ciudadanos o juicios relacionados con el tema electoral de defensa de derechos individuales respecto a decisiones de partidos políticos o de órganos del Estado o de compañeros militantes de un partido o de decisiones de asambleas partidistas. Puede presentarse una defensa de estos derechos a través de este mecanismo que contiene el artículo 99 de nuestra Carta Magna. Precisamente veíamos hoy que la Corte se ha pronunciado, hablando del tema electoral, recientemente sobre una ley relacionada con periodos de duración de tiempos gubernamentales en una entidad federativa, y al parecer la Corte está por pronunciarse o se ha pronunciado ya en ese sentido. Entonces creo que esta parte también es interesante y es un campo también de trabajo para los abogados y las abogadas, la justicia electoral en México, muy importante. También podemos decir que adicionalmente de la defensa jurisdiccional que ya mencionaba, de los diversos recursos que tenemos, juicio de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, esta defensa en materia electoral, también tenemos como otro elemento muy importante lo que vendría a ser el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, que ustedes conocen perfectamente. Un control de constitucionalidad que originalmente y de convencionalidad era un control centralizado y que ahora se conoce como difuso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues que ya, digamos, por diversas disposiciones, en el caso del control de convencionalidad, por disposición expresa de la Corte Interamericana, los jueces, los magistrados federales, los jueces, los magistrados locales deberán de tomar en cuenta al aplicar
determinada disposición, en este caso de la convencionalidad de un tratado, aquellas disposiciones normativas legales o leyes que pudieran no aplicarse por ser contrarias precisamente a los derechos fundamentales. Hay que decir que el control difuso implica la no aplicación de la norma que se considera que no va acorde con el tratado o con la Constitución en el caso del control de la constitucionalidad. Sin embargo, no pueden ni los jueces locales ni federales, en este caso tampoco los magistrados, declarar inconstitucional la norma, pero sí dejar de aplicarla mediante precisamente este control difuso. Bien, pues rápidamente entonces vamos a entrar también a una evolución histórica de lo que han sido los derechos humanos en México y su evolución institucional. Hay que decir que la Constitución de 1824, si bien es cierto no contempla nada de esto, pues sí fue la Constitución que le permitió en su momento ya contar a nuestro país con el nombre de Estados Unidos mexicanos. En aquel momento lo que se quería era poner orden en la nación y sobre todo generar una estructura político-administrativa y de división de poderes que permitiera pues darle continuidad al país y su pacificación pues derivado precisamente de nuestra independencia. La Constitución de 1857 ya de alguna forma se va a referir, sí, esta Constitución ya la de 57 federal, al juicio de amparo. Recordemos que el juicio de amparo nace desde antes, si mal no recuerdo, en la propia Constitución yucateca, con Crescencio, don Mariano y Crescencio, donde realmente ya se considera pues que el juicio de amparo surge y lo va a reflejar la Constitución de 1857, con una visión muy positiva de estos derechos y los va a incorporar. Por su parte, la Constitución de 1917, que es la que nos rige, será una Constitución de avanzada, va a incorporar sobre todo la parte social. No podemos dejar de lado los artículos tercero constitucional en materia educativa, el 27 por lo que hace a los recursos naturales y los derechos agrarios, el 123 en materia laboral y del trabajo. Sin embargo, para algunos juristas se da una confusión en aquella denominación que se da en los artículos del 1 al 29, la parte conocida como dogmática, donde realmente se confunde el derecho propiamente con la garantía para defender ese derecho. Hay quienes señalan pues que esto es un puntito ahí en contra, ¿no?, de nuestra Carta Magna inicialmente concebida de esa manera. Sabemos que precisamente con el tiempo y con la evolución vendría propiamente en el 2011 la gran reforma extraordinaria de la Carta Magna en materia de derechos humanos, donde propiamente el artículo primero genera pues ya el principio pro persona, obliga a todas las autoridades, y así lo dice entrecomillado, digamos, hay que ponerlo, a todas las autoridades a preservar los derechos humanos y hacer hasta donde sea posible dentro de sus competencias garantizar los mismos. Antes de la reforma de los derechos humanos tenemos la reforma penal que creó el sistema de justicia penal en 2008, después hubo una vacatio legis amplia para la implementación de este sistema y también podemos decir que en 1998-99 se reconoce por parte de México la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La embajadora en aquel entonces, Rosario Green, es la que entrega la carta correspondiente
donde precisamente México acepta la competencia contenciosa de esta Corte. Y luego vendría precisamente como elemento fundamental que impulsó, entre otros puntos, esta reforma del 2011, la sentencia del caso Radilla, precisamente, que ustedes conocen perfectamente, donde hubo una imposición ya o una determinación del control difuso de la convencionalidad por parte de la Corte. Entonces, pues realmente la evolución histórica en México institucional de estos derechos ha ido afianzándose, se ha ido consolidando. Hay que tener muy en cuenta propiamente lo que son los grupos vulnerables en nuestro país. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha venido trabajando mucho en aspectos que tienen que ver con grupos vulnerables, porque los derechos humanos pues son para todos, pero hay determinadas personas o individuos o sectores de la sociedad que se encuentran en desventaja respecto a otros y que merecen una atención mucho mayor. Me refiero, por ejemplo, en el caso de los indígenas. Ya hay un apartado también muy interesante sobre el respeto a las costumbres, a las tradiciones indígenas en México. Me refiero a los migrantes, a los discapacitados, a los niños y niñas, en fin, lo que tiene que ver con los adultos mayores, de tal manera que aquí se han venido dando instituciones que en el ámbito preventivo, pero también en el ámbito del objetivo del cumplimiento, tienen que tener una exigencia y una participación mayor, como organismos que se han creado precisamente para apoyar a estos grupos vulnerables, y que a veces nos pasa desapercibida esa exigencia que debemos hacer para el cumplimiento del trabajo de estos órganos especializados, que no son jurisdiccionales, desde luego, son órganos administrativos, pero que en la parte preventiva y en la parte de promoción del cumplimiento de los derechos, desde mi punto de vista, es fundamental su trabajo. ¿A qué organismos me refiero? Por decir algo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, lo que es el CONAPRED, lo que es el INAPAD, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, lo que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Entiendo que ya recientemente hubo una modificación a la estructura y nombre de esta comisión. El Instituto Nacional de las Mujeres, por lo que hace a la violencia en contra de la mujer, todavía muy arraigada en nuestro país. El Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad, todo el régimen legal que se ha creado a partir de la ley de 2014 para la protección de niños, niñas y adolescentes, y luego ya en 2016 una ley específica para la justicia de aquellos adolescentes infractores. Y una ley también de 2012 que tiene que ver con la protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas, que también por su actividad se encuentran propiamente en un mayor riesgo. De tal manera que yo pondría el énfasis en ese sentido en la atención a los grupos vulnerables en México. No sé, en cuanto al tiempo, creo que estamos ya muy cerca del final, ¿verdad? Decirles pues que es un tema muy amplio, tiene que ver lógicamente con... Hay tiempo todavía, tenemos tiempo todavía, entonces es un tema muy complejo, realmente, de tal suerte que lo importante es ir precisando los aspectos en los que tenemos que avanzar. Debo decirles también que dentro del tema que estamos viendo hay que considerar dos asignaturas dentro de la carrera de Derecho. Una es la materia de Derecho Internacional Público y la otra materia es el Derecho Internacional Privado, que ha ido teniendo cada vez más importancia,
en virtud de una sociedad pues globalizada, de tal suerte que el derecho internacional público estudia y regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y en las relaciones mutuas sobre las bases de ciertos valores comunes. De tal manera que debemos de tomarlo en cuenta cuando estudiemos esta materia. Y por otra parte, el derecho internacional privado, que es aquella rama del derecho que tiene como objeto los conflictos de competencia internacionales, pero relacionados con un interés privado, ¿verdad? De tal manera que aquí se están presentando ya casos muy interesantes en la vida cotidiana de los poderes jurisdiccionales o judiciales, por ejemplo, de ejecución de sentencias extranjeras o bien de homologación de sentencias dictadas en otros países para ser aplicadas en México o viceversa, de tal suerte que ha evolucionado muy rápidamente el tema de los derechos humanos desde la perspectiva tanto del derecho internacional público como por parte del derecho internacional privado. Este tema que se conoce como exequatur, esta homologación de sentencias o reconocimiento de las mismas cuando han sido dictadas o emitidas en un país distinto. En cuanto a los tratados internacionales, aquí, pues como ustedes saben, la Convención de Viena es la principal regulación que se tiene sobre los tratados, independientemente de que también contamos con una ley sobre la celebración de tratados, y habría que referirnos también al artículo 133 constitucional y la trascendencia pues de los mismos con el mismo nivel, digamos, el tratado respecto a la Constitución, independientemente pues de la polémica que pueda haber, pero finalmente en un mismo nivel en cuanto a la aplicación en la nación de los compromisos en materia de derechos humanos que se han venido, digamos, teniendo en el contexto internacional y en el contexto, sobre todo, interamericano. Habría que ver también en el origen del derecho las diferentes teorías que se tienen respecto a si estos derechos humanos tienen un origen natural o deben verse desde una perspectiva positivista. Es una polémica que tampoco vamos a entrar en virtud de que es complejo este tema. Sí hay que decir que lógicamente nosotros somos de la idea de que no necesariamente es el Estado el que te otorga el derecho, sino que por el solo hecho de ser persona, ese derecho está contigo y ese derecho lo tienes desde el momento en que eres una persona. Y hay algunos tratadistas que se han venido pronunciando desde luego a lo largo de los tiempos sobre el justnaturalismo y el justpositivismo. Por ejemplo, Rudolf Stammler es un autor y maestro que fue de la Universidad de Berlín, quien él decía que todo derecho justo o el derecho justo realmente es aquel que es un derecho natural. A diferencia de Gustav Radbruch, alemán también, que nos decía que si bien es cierto el derecho humano debemos ligarlo más con los valores, que entraban más en el terreno axiológico, en el terreno de la ciencia de los valores. Y por último, mencionar a Luis Recasens Siches. Recasens Siches, como ustedes saben, fue discípulo del filósofo español Ortega y Gasset, y él hablaba de una visión global o hablaba de una lógica razonable, donde se tenía que tener un equilibrio entre lo formal y lo empírico. Si bien es cierto también, hay quienes señalan que los derechos humanos tienen que visualizarse desde una perspectiva tridimensional, es decir, desde la perspectiva de los hechos o de la realidad fáctica como una gran vertiente, desde la perspectiva de la axiología o de la ciencia de los valores, ¿verdad? Y
desde luego como una tercera dimensión desde la perspectiva de la normativa o de la ley. De tal manera que los derechos humanos se estudian desde la norma jurídica, desde la ciencia del derecho, también desde la axiología y en relación con la realidad fáctica. Pero aquí algo muy interesante también decirles que sería también muy presuntuoso de mi parte como abogado decir que los derechos humanos única y exclusivamente se estudian desde la perspectiva legal. Hay que ver la parte filosófica, la parte histórica, la parte social. Entonces es una disciplina esta que se tiene también que visualizar desde las ciencias sociales en general, pero también desde la historia, desde la antropología, desde la psicología y la sociología, desde la filosofía misma, ¿verdad? Desde la ciencia política. No podemos en un momento dado hacer un estudio de los derechos humanos única y exclusivamente desde la perspectiva legal, porque estaríamos realmente dejando fuera otros apartados del mayor interés para todos nosotros y para el estudio en general de estos derechos humanos. Sería pues irresponsable decirles que lógicamente fueran estudiados únicamente desde lo legal. Afortunadamente, y lo comento porque la Universidad de Tlaxcala participó de manera muy decidida, entre otras universidades como la nuestra, la de Baja California Sur, en la creación de un programa educativo denominado Maestría en Derechos Humanos, y que precisamente dentro del alumnado que se encuentra cursando esta maestría, vemos que efectivamente no todos son abogados, tenemos psicólogos, hay algunas gentes que se dedican a la sociología o a la historia, pero que están inscritos en esta maestría interinstitucional, se llama, de Derechos Humanos, que están llevando a cabo 5 o 6 universidades de manera coordinada con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entiendo que ya es la segunda generación o tercera generación para algunas universidades, donde también se imparte ahí un módulo que tiene que ver con la justicia internacional para la protección de los derechos humanos, que, como yo les decía al inicio, podemos hablar en el contexto internacional de la defensa de estos derechos desde la perspectiva de los organismos creados por la propia Organización de Naciones Unidas, a través de quejas que se puedan presentar en la comisión o comité de derechos humanos correspondiente, o a través de sus relatores en Naciones Unidas. También a través del sistema interamericano, llámese Comisión Interamericana o llámese Corte Interamericana. Y luego en lo local, en lo nacional, pues tenemos a los organismos protectores de los derechos humanos, la Comisión Nacional, y las comisiones o bien los organismos protectores de estos derechos en cada una de las entidades de la República. Sin duda alguna, los retos son muy importantes por venir. Se ha avanzado mucho, tenemos un marco jurídico muy completo. Nuestra Carta Magna, a partir de la reforma del 2011, recoge esta visión tridimensional y esta visión muy moderna de lo que tiene que ser esta defensa permanente y esta protección. Y en la medida en que se vayan fortaleciendo las instituciones, podemos pensar que debemos pensar, y así lo hacemos, en que deberemos también exigir más, cada vez más,
compromiso de sociedad y de gobierno para que los derechos humanos vayan siendo en realidad considerados en cualquier decisión de carácter administrativa, de carácter judicial, de carácter pública en general, porque realmente existe ya el andamiaje jurídico, existe ya la estructura legal, existe ya la protección constitucional y tiene que ver mucho también con el avance de la nación en la parte educativa, en la parte cultural, en la parte social, y este tipo de pláticas o este tipo de información yo creo que pues son realmente una cantidad de elementos mínimos quizá, pero indispensables para continuar con una reflexión continua en esta materia que tiene que ver, pues, repito, con la justicia, que tiene que ver con la libertad, con la igualdad, con los derechos de autonomía, con la participación cívica y con los derechos de protección, donde el Estado, en este último punto sobre todo, debe tener un accionar muy importante para poder lograr plenitud en aspectos sustanciales como son la vivienda, la educación, el trabajo, las libertades en general y el desarrollo social, el combatir la pobreza y otros temas que se vinculan desde luego con estos aspectos jurídicos que venimos compartiendo con ustedes y que, repito, propiamente estamos muy complacidos de esta invitación que nos ha hecho el Colegio del Altiplano de Abogados de Tlaxcala, el maestro Montiel Márquez, quien tuvo esta iniciativa de propiciar un ciclo de pláticas, un ciclo de conferencias sobre diversos temas de interés, algunos muy particulares, otros más generales, pero que sin duda alguna yo creo que pues abre un canal también nuevo de participación y de vinculación en trabajos relacionados con la capacitación jurídica por parte del Colegio Tlaxcalteca, Asociación Civil de Abogados, que nos ha hecho esta invitación. Pues quisiera nada más cerrar comentando que estamos a favor precisamente de medidas fortalecidas para hacer una realidad lo que se mandata en nuestra Carta Magna, el artículo 1, donde se señala adecuadamente, como ya dije, la necesidad de impulsar más los derechos humanos en el contexto de la nación. Les agradezco mucho la atención a todos ustedes. Entiendo que habrá alguna inquietud, algún comentario, y pasaríamos enseguida pues a revisar los comentarios que nos han venido haciendo directamente a través de la página, y en su momento pues estaríamos también contestando de haber preguntas, que creo que las hay, según veo, a través del propio colegio. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes en Baja California Sur, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y desde luego aprecio mucho la participación de ustedes, abogadas, abogados, quienes no lo son, pero que están interesados en estos temas, allá en Tlaxcala, en Baja California Sur, que es donde radico, y que nos estén viendo en cualquiera otro de los puntos del país o quizá en otras latitudes donde llegue también esta página. Y además invitarlos a que sigan esta página
del Colegio de Abogados del Altiplano de Tlaxcala, porque entiendo que continuarán las exposiciones de otros temas de mucho interés en los próximos días. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.